más en profundidad de las cuestiones que habló Mariano, en particular de lo que tiene que ver con el nuevo cubo de compras para Sur de Aguita. ¿Sí? La verdad es que el de Aguita en compras trajo importantes ventajas y beneficios con respecto a los circuitos de compras de las universidades, sobre todo lo que tiene que ver a las solicitudes, la distribución de solicitudes por parte de la carga directamente por parte de los solicitantes. Creo que eso es un cambio trascendente para todas las universidades que lo implementaron, y eso hace que esté bastante más agilizado todo el circuito y obviamente que al estar digitalizado desde el principio hasta el final y hasta la entrega de los bienes, nos permite tener una trazabilidad de todo el proceso de compras mucho mayor de la que teníamos antes de implementarlo. ¿Cuántas universidades acá tienen el de Aguita instalado? Bien. Y el proceso de compras también, o sea, la parte de patrimonio y la de compras. Bien. Bueno, la cuestión interesante de este cubo de compras es que no requiere ningún proceso adicional con respecto a el procesamiento que ya podían estar haciendo para obtener los cubos de patrimonio, ¿sí? Ustedes, el que ya tenía de Aguita instalado, generaba el cubo de patrimonio para tener información patrimonial de la universidad, y eso lo hacía a través de un ETL que se conectaba a la base de datos de Aguita, ¿sí? Ahora incorporamos un cubo que obtiene información de otras tablas distintas que tiene la Aguita, que tiene que ver con información del proceso de compras, pero esos ETL están totalmente integrados con el previo de patrimonio, por lo tanto no tiene nada que hacer. Con el solo hecho de tener una versión desde la primera, que fue el 6.3, no me acuerdo cuál de Wichi que tuvo incorporado compras, simplemente con el tener la versión nueva de Wichi ya tienen ahora también información de lo que vamos a ver ahora, que es información sobre el proceso de compras. Bien, como también dijo Mariano, la realidad es que este cubo es muy grande con respecto a la cantidad de dimensiones y medidas que posee, ¿sí? Básicamente, cuando hablamos de las dimensiones, son dimensiones que tienen que ver con cada una de las etapas del proceso de compra, ¿sí? Comenzamos con la solicitud de bienes y servicios, después pasamos con las convocatorias, después pasamos con los actos de apertura, las adjudicaciones, las órdenes de compra y terminamos con las recepciones, ¿sí? Todo eso son distintas etapas que el de Aguita va llevando en su proceso, ¿sí? Y que nosotros entonces de ahí vamos tomando información y vamos cargando para cada una de ellas el conjunto de información que nos pareció relevante. En particular, ¿qué cosas son importantes? Bueno, quién es el solicitante, de qué área es, quién es, en qué fecha lo hizo, obviamente qué bienes está pidiendo, qué ítems está pidiendo, en los primeros puntos, en los primeros pasos del Aguita no son ítems, sino que son bienes, no son bienes, sino que son elementos que está pidiendo. Luego ya se incorpora el catálogo, ¿sí? Y entonces vamos haciendo un seguimiento completo, una traza completa de un bien que termina estando en la universidad, y podemos saber ese bien que termina estando en determinada fecha en la universidad, que lo proveyó determinado proveedor, que lo entregó en determinada fecha y que lo aceptamos, quién fue el solicitante, qué es lo que había pedido, qué características tenía, ¿sí? Cuál era el precio estimado que se había puesto en ese momento. Tenemos el precio estimado que puso el solicitante y luego tenemos el valor real que el proveedor nos cobró por ese mismo bien. Por lo tanto, podemos empezar a ver cómo estamos estimando, ¿sí? Todo ese tipo de cosas son informaciones que podemos sacar de un cubo de este cubo, ¿sí? Por lo tanto, no voy a nombrar las dimensiones porque no tiene sentido, pero básicamente en cada una de ellas tenemos la fecha, cuáles fueron los resultados, cuáles son las personas intervinientes, ya sea el solicitante o en el caso de, por ejemplo, un acto de adjudicación, las personas que intervienen o los actos de apertura, las personas que intervienen. Obviamente también cuando entramos en la convocatoria tenemos información de cuál es el tipo de procedimiento de compras que va a hacer la universidad. Sabemos que dependiendo de los montos que estamos hablando, de los tipos de bienes que estamos hablando, el procedimiento de compra es distinto, puede ser una licitación privada, puede ser una licitación pública, puede ser una concursa de acreedores, de proveedores, etc. Entonces, tenemos distintas variantes, eso también es una dimensión. Nos permite clasificar, entonces, en base a todas estas cosas, así como idea general, la información
que tenemos. ¿Y cuál es la información? Básicamente la información son estas medidas. Estas medidas se clasifican un poco en las siguientes cuestiones. Uno es cuántos procesos tenemos. Por ejemplo, cuántas solicitudes se hicieron en este mes. Sabemos que se hicieron tantas solicitudes. Tomando la solicitud como un ítem único, ¿sí? Pero que a su vez esa solicitud después se abre en los distintos renglones que se están pidiendo, o cuando avanzamos un poco más, los distintos ítems que se están pidiendo, la cantidad que se pide de cada uno. Por ejemplo, estamos pidiendo sillas para alumnos, pedimos 100, 200, 500, ¿sí? Sabemos la cantidad. Tenemos el precio, que en primeras etapas es un precio estimado y después es el precio real, o tenemos las distintas alternativas de los proveedores, ¿sí? Con los valores que pusieron, y finalmente el importe total. Entonces acá, como las grandes cantidades son esas, cantidades de actos, ya sean actos de apertura, actos de solicitud, actos de convocatoria, etc. Cantidades de ítems, importes y valor total, que sería el importe por la cantidad de ítems de cada uno, nos da el importe total. Esos son básicamente los números que tenemos como grandes medidas. Y por último hay otras que tienen que ver con la cantidad de ítems que aprobamos o rechazamos, ¿sí? Una vez que el proveedor entrega, tenemos ítems que hemos aprobado y otros que rechazamos. Bueno, podemos saber la tasa de rechazo y verla y cruzarla, por ejemplo, con proveedor y ver si hay un proveedor que tiene mucha tasa de rechazo con respecto a otro, ¿sí? O las grandes tasas de rechazo, a qué proveedores son o de qué ítems son. Ese tipo de cosas. Bien. Básicamente, esta es entonces toda la información que hoy está disponible. Como dijo Mariana hoy, la Universidad de San Luis, no me acuerdo si fue en diciembre o fin de año o principios de este año, pidió 3 dimensiones que no habíamos tenido en cuenta porque no sé si nos habían pasado por alto o la vimos no relevantes. Ellos tenían datos cargados, les parecieron que era importante y las agregamos sin mucho problema. Por lo tanto, esto es algo que está vivo y podemos irlo mejorando y actualizando. Bien, lo que voy a mostrar ahora son simplemente algunos ejemplos. Ni siquiera son por ahí datos reales, con lo cual sirven solamente para entender la idea real. En este caso, por ejemplo, tenemos solicitudes por año y por área, ¿sí? Las áreas que estamos solicitando pueden ser distintas secretarías, pueden ser las facultades también, entonces se abre por facultades, por secretaría, y podemos saber la cantidad de solicitudes. Cuando hablamos de solicitudes, no estoy diciendo que el más grueso ahí es el que pide más plata, no, es el que pidió más cantidad de veces cosas. ¿Qué cosas pidió? No lo sé. Quizás uno pidió una sola cosa, pero son 3 edificios, y otro pidió muchas veces una silla cada vez. Claramente los valores son otra cosa. Esto sí puede servir para saber los costos de los procesos administrativos. Cada uno de estos actos tiene procesos administrativos que hay que seguir, hay que hacer un seguimiento, etc. Entonces, estas son, en este caso se ve que el espacio más grande acá está llevado por la Secretaría General, que en este caso es la que por ahí está haciendo más actos de pedidos de cosas que el resto. Pero podemos ver también cómo evolucionan las distintas facultades, etc., en cantidad de actos. Otro ejemplo acá tenemos solicitudes pendientes de autorización, ¿sí? Recordemos que tenemos la solicitud, que es lo que una persona necesita o indica que necesita, y de ahí en más pasamos a una segunda etapa que es en realidad la autorizo para que se compre, ¿bien? Después pasa una convocatoria. Bien, el proceso de autorización no es instantáneo, depende de que haya fondo, depende de un conjunto de cosas. Bueno, acá vemos cuáles son los estados de situación. Esto es a una fecha que tampoco está actualizada, pero empezamos a ver qué cantidad de solicitudes hay que todavía no están autorizadas y cuántas sí están autorizadas. Naturalmente, el número de la cantidad que falta autorizar va a ser más grande sobre la fecha en donde estoy parado, o sea, en el último mes seguramente no lo tengo actualizado, pero cuando van corriendo el tiempo hacia atrás, debiera tener la mayoría autorizados o rechazados. No debiera tener algo de hace, tengo ahí, no sé, 2 años que está todavía pendiente de autorización, alguna decisión arriba, ¿sí? Para eso puede servir este tipo de cubo, digamos, por el estado. Este es otro caso, solicitudes por estado, estamos viendo cuáles están anuladas
cuáles están autorizadas, cuáles están en borrador, cuáles están cerradas, son los distintos estados que tiene una solicitud, y ahí podemos ver las cantidades año por año. ¿Sí? Acá tenemos en otro punto de evolución del proceso de compras qué ocurre con las órdenes de compra y las recepciones por año. ¿Sí? Acá vemos cantidades de actos de apertura, cantidades de órdenes de compra, cantidad de actas, ¿sí? De las órdenes de compra y cantidad de actas definitivas de recepción. Bueno, ¿qué ocurre acá? La realidad es que depende también cómo lo maneja la universidad. Muchas veces se aprovechan distintas solicitudes de los mismos ítems para hacer una sola convocatoria. ¿Sí? Se hacen convocatorias comunes, por ejemplo, bastante común en cuestiones de papelería, por ejemplo, que cada facultad o cada secretaría no haga un pedido de resmas de papel independiente, sino aprovechar y hacer una compra global, anualizada, que integra todo y después se distribuye. Ese tipo de cosas hace que quizás muchas solicitudes terminen siendo una sola convocatoria. ¿Sí? En otros casos también pasa al reverso, que es, hay una determinada persona que realiza una solicitud de un conjunto de ítems y esos ítems se abren en distintas convocatorias, algunas que se pueden ejecutar más rápido por un procedimiento de compra más simple y otras que por ahí son más voluminosas en importes, etcétera, requieren un proceso, una licitación pública o lo que sea, pues son otros valores. Entonces, así como hay solicitudes que se pueden juntar, también existen solicitudes que se abren. Esto significa que en realidad si uno hace una traza del ítem que compré, fue pasando por distintas cantidades de solicitudes y de órdenes de compra. Esto hace que, por ejemplo, acá veamos la cantidad definitiva de órdenes de recepción que claramente son mayores que las solicitudes y que las convocatorias. ¿Por qué? Lo que ocurre es que las órdenes de recepción dependen de cómo el proveedor va entregando los artículos. Muchas veces tenemos una solicitud grande a un proveedor y va entregando mientras va recibiendo las cosas. Cada una de esas requiere una orden del registro de la recepción y entonces son registros o actos independientes separados y que son mayor cantidad que los anteriores. Por eso es que ahí podemos ver cómo se abren o se cierran cada una de las etapas del proceso de compra. ¿Sí? Esto en el fondo es bastante similar. Lo que estamos viendo acá son los actos de apertura, las órdenes de compra y la cantidad de actas definitivas de recepción. Es un gráfico distinto, se ve un poco como a mitad de año, donde está el receso, baja la cantidad de actos administrativos que hacemos, es bastante normal, ¿sí? Pero ahí podemos ver cómo una universidad determinada distribuye su costo administrativo. ¿Sí? El costo administrativo está ahí. De vuelta, no estamos hablando de plata, estamos en este caso volcándonos más a analizar el análisis de los procesos que tenemos. Y ahí vemos cómo, en este caso, se compró durante un año, mes por mes, nos va diciendo cómo evoluciona cada uno de los procesos. En este caso, esto es un análisis totalmente distinto, estamos hablando de ítems, ¿sí? Y estamos hablando acá de cantidad de elementos rechazados versus cantidad de elementos aceptados, ¿sí? El tamaño de los círculos indican la cantidad, gráficamente, acá tenemos la tabla que es lo mismo, y estamos viendo año por año, no se ve bien, pero ya 2017, 2016, 2015, vamos para años descendientes. Es decir, en el último año, o en el anteúltimo, en el 2016, hubo una compra importante de elementos y el rechazo no fue tan grande, ¿sí? Cantidad total de ítems, estamos sumando peras con manzanas, estamos sumando lápices con computadoras o lo que sea. Después podemos empezar a bajar al nivel que queramos. Pero básicamente lo que vemos acá, por ejemplo, hubo un número en el de arriba, un número importante de rechazos en ese año que habría que estudiar por qué se rechazaron tantos ítems, ¿sí? En general es normal que haya una tasa de rechazo por distintas cuestiones. Acá nos permiten focalizar y encontrar dónde están los rechazos, que es lo que más nos interesa estudiar de este tipo de cosas.
obviamente una vez que llego ahí puedo empezar y llegar hasta cuál fue el ítem, cuál fue el proveedor y la fecha en que se hizo el rechazo y el acta por el cual se rechazó esos artículos. Acá vemos otro gráfico, este tiene que ver con las convocatorias y lo que plantea es las convocatorias, cómo los estamos distribuyendo en base a las distintas formas de compra que tiene la universidad, ¿sí? ¿Cuántas contrataciones directas estamos haciendo? ¿Cuántos concursos públicos? ¿Cuántos trámites simplificados? Trámites simplificados es un proceso, digamos, el más simple para las compras menores y claramente es mayoritario con respecto al resto. Luego tenemos contratación directa, que también es una compra que en teoría debería ser de importes relativamente menores. Y luego tenemos procesos por ahí más complejos como concurso público, licitación internacional, hay variantes, ¿sí? Esto nos dice la cantidad de procesos distintos que hemos tenido en un periodo determinado. Elegimos el periodo y podemos saber eso, entonces si estamos haciendo foco en qué estamos haciendo con los concursos públicos, seleccionamos los concursos públicos y vemos qué es lo que hemos comprado por esa modalidad, ¿sí? Acá vemos, por ahí lo interesante de esto era comprender el nivel de detalle que tiene el cubo para poder analizar. El nivel de detalle llega a nivel de expediente, ¿sí? Y por otro lado llega también a nivel de artículo, cantidad. Por lo tanto podemos ver el nivel muy granular de información. No significa que el objetivo de esta herramienta sea ese, pero sí lo importante es saber que si es necesario saber cuál es el artículo que se está desviando de lo que ustedes quieren llegar. Y pueden saber cuál es, en qué fecha se compró, quién fue el que lo pidió, ese tipo de cosas, todo el proceso que sigue, ¿sí? Esto es más o menos un resumen del tipo de cosas que se pueden sacar. La verdad es que, como ven, la cantidad de dimensiones que tiene y la cantidad de medidas hace que sea muy difícil tratar de empañar todo lo que tiene. En realidad, lo que tienen que hacer es cargar los datos de ustedes y jugar todo lo que quieran y van a ver lo que pueden hacer y los cruces que se pueden hacer, ¿sí? ¿Preguntas con respecto a esto? Sí. Sí, tengo una pregunta. ¿Se puede llegar a ver cantidad de vendedores desiertos o fracasados de cada convocatoria o en general? Sí, los desiertos sí, los proveedores que tuvo... Sí, porque... Exacto, bueno, no es lo mismo si no se aceptaron, porque hubo un acto que no se aceptó, a que no recibió fracaso. En realidad, cuando hay un acto de apertura, se saben cuáles son los ítems que de ahí no siguen, con lo cual no se aceptaron, ¿sí? No me acuerdo ahora si tenemos si fue desierto o si en realidad no se aceptó porque, por ejemplo, era valor excesivo, que es una variante. Creo que ese dato no está. Creo que sí se sabe que no se terminó comprando, por lo tanto sí se sabe que este ítem se solicitó, se intentó comprar y no se compró. La causa real está tipificada, tenemos el tipo, hay que ver cómo lo cargan. Si lo cargan como desierto en diaguita, ese tipo de desierto figura en el widget. ¿Es para una tendencia a determinado rubro, a determinados solicitantes? Entiendo. Igual, digamos, ¿por qué? Y otra más. No, es la idea. Es la idea. Claro, yo aparte hago diagrama por eso. Si se puede llegar a ver, por rubro, abriendo, o sea, por rubro, proveedores y los llegaste que compran, que saben los montos, repartiendo de rubros, digamos, de bienes Sí. o por catálogo. Sí, la dimensión catálogo que está acá tiene varios niveles. El último es el catálogo, que es el bien. Todos los anteriores son los niveles de rubro que están tipificados en el catálogo y podés elegir por cualquiera de esos niveles. ¿Sí? Está el rubro, está sin llegar. Sí,
Una vez que lo elegiste, ves todo lo que quieres. Sí. Claro, sí. Bueno, gracias. Bueno, seguimos. Uno de los temas que tenemos es que queríamos presentar es el de datos censales y de procedencia, que hay demanda de este tipo de datos y bueno, nos plantearon de que mostremos esto. Podemos decir que en cuanto a datos censales y de procedencia, ahí tenemos copiados los 3 cubos de Guaraní y ahí están remarcados los tipos de datos censales que tenemos en todos los cubos de Guaraní 3. Podemos mencionarlo rápidamente: la situación del estudiante, género, edad, nacionalidad, colegio secundario de procedencia, máximo nivel de estudio de los padres, situación laboral de los padres, y bueno, y después llegar a la persona, como decíamos hoy, de alumno, persona. Bueno, ahí están remarcados en cada uno. Es decir, que si estoy viendo la parte de alumnos, puedo visualizar estos datos censales de alumnos, de procedencia y de rendimiento académico, ¿sí? Y queríamos mostrar algunos ejemplos para mostrar justamente estos datos. Acá estamos viendo el caso de alumnos, ¿sí?, en cuanto a la situación laboral de los padres, ¿sí? Y tenemos que bueno, las categorías son: desconoce, no trabajó y buscó trabajo, no trabajó y no busca, ¿sí? Y la evolución a través de los años. Como ven ahí, la mayoría no estaba en el gráfico, está tachado, que es lo que nos permite Saiku. No lo estamos graficando los que desconocen, si bien el valor es el más alto, ¿sí? Esto tiene que ver con la calidad de los datos o de la información que nos brindan, en este caso, los alumnos sobre la situación de los padres. Después tenemos aquí la información, el máximo nivel de estudio de los padres. Estamos viendo para el año 2017 y bueno, ahí el primer valor que aparece, bueno, en realidad lo dejamos, si bien son datos de demo, pero son similares a lo que ocurre a veces en la universidad, que aparece vacío, nulo. Es decir, otra vez, un poco lo que comentaba Dalila al inicio y Alejandra, de trabajar como trabajaron ellos en mejorar los datos para que la porción de la torta en este caso sea información y no sea un vacío nulo, ¿sí? Bien, bueno, acá tenemos la situación de los padres. Después tenemos los alumnos en cuanto a lo que es la situación del trabajo y su evolución, algunos gráficos de cómo podemos ver, de cómo podemos visualizar. Estamos viendo 3 años, bueno, en 3 líneas: en no contesta, no trabaja y trabaja. Como ven, la de no contesta, ahí está bajando levemente, pero bueno, el objetivo sería que tener mejor información y que haya dos líneas. Otro tipo de dato es los alumnos. Bueno, acá nos estamos concentrando dentro de los alumnos que trabajan, ¿sí? Y cuánto es el tiempo, si trabaja 35 horas o más, o hasta 35, o entre 10 y 20, ¿sí? Y bueno, ahí la información gráfica en forma de torta, como ustedes saben, se puede ver tanto en gráfico como en formato de tabla. La misma situación de trabajo combinada. En el círculo central tenemos la situación del trabajo y combinado con las distintas edades de esos alumnos, ¿sí? Son distintos formatos que podemos ir visualizando la información. Y después tenemos, por ejemplo, dentro de los que no trabajan y trabajan, y el rendimiento, ¿sí? Estamos mezclando la situación de trabajo con el rendimiento académico. Es decir, si en la primera fila tenemos de este lado tenemos no trabajan y no dio ninguna materia, alrededor de unos
500 no trabaja y rindieron entre 1 y 5 materias. Si bien las curvas son similares entre los que no trabajan y trabajan, pero el rendimiento es similar en esta visualización, ¿no? Es solo un ejemplo. Podemos ver a su vez lo que mencionábamos hoy, los datos de procedencia. En este caso estamos viendo que en esta porción de estos datos que tenemos de este juego de datos, la mayoría pertenecen a la provincia de Buenos Aires, la procedencia de los alumnos. Podríamos llegar dentro de esos aspirantes y decir, bueno, a qué localidades pertenecen, ¿sí? Y visualizarlo tanto en formato de tabla como de gráfico. Y algo que estamos explorando ahora y estamos un poco evaluando es la posibilidad de hacer, bueno, muy similar a lo que mostraron hoy de la Universidad de La Plata, trabajar la posibilidad de verlo a través de los mapas. Bueno, esto es una idea nuestra de ver si les parece razonable que avancemos con eso, y bueno, seguramente contactemos a la Universidad de La Plata, que ya lo hizo, como para traspolarlo y ponerlo dentro de Wichi, cosa de poder mostrar la procedencia a través de los distintos mapas. Si es posible, nuestra idea es tratar de mostrar en tamaño, o sea, que la burbuja represente el tamaño de procedencia de esos alumnos. Igualmente esa información ya está, o sea, lo importante acá es un poco, volviendo a lo que presentaron Alejandra y Dalila hoy, lo importante es que la materia prima está, los datos ustedes ya lo están llevando en los sistemas de gestión. Después cómo los visualizamos, si a través de un mapa o en una tabla, o después lo exportamos al sistema que necesitamos, lo importante es que el dato está y lo estamos obteniendo tanto de los sistemas de gestión o para navegarlos dentro de Wichi. Bien, no sé si hay alguna consulta de datos censales. Sí. ¿De residencia? Claro, porque, digamos, residencia es donde reside durante el periodo lectivo. Y procedencia es de dónde proviene, por ahí la persona se mudó. Son dos cosas que te dan información distinta. Sí, sí. Entonces, digamos, en algunas universidades me imagino que por ahí captan población de más lejano y entonces el de procedencia es interesante, en otras que por ahí son urbano, ¿no? El de residencia es un dato que es más. Sí, no lo tenemos, lo podemos incluir claramente, no lo teníamos planteado hasta el momento. Bien. Sí. Buenas tardes. Me sumo al pedido de la compañera. Sería interesante para nosotros también contar con el dato de procedencia, de dónde viene, porque también entendí que procedencia lo sacan del colegio secundario. Sí. Y no de la dirección real de esos estudiantes. Nosotros nos piden siempre por partido de procedencia dónde es que viven. Residencia, claro. Por partido de residencia. Y otra pregunta es... Perdón, es para entenderlo bien, es igual a lo que pide... ¿Sí? Sí. ¿Dónde viven los estudiantes? ¿Dónde viven? Ahora. Sí, no lo vamos a sacar. Pero la cosa es donde reside el alumno y de dónde procede el alumno. O sea, La actualidad es residencia, pero nosotros... Pero el dato de procedencia viene de secundario, no te está dando de dónde vienen de sus hogares. No, porque asumimos que era mejor dato ese, pero podríamos verlo. Pero, no podemos se registra seguro, digamos, en los registros administrativos, el dato de dónde vive esa persona. No, dónde vive está claro. Y en dónde procede también, porque en general en la ficha, cuando va a la cultura, te dice, te repite el dato, si la persona no se mudó, o si es distinta, te dice, bueno, te pongas el domicilio distinto. Y te permite ver el tema de migración.
Sí, de hecho, por ejemplo, cuando exportamos las bases de guaraní, lo que vemos es que los estudiantes, uno de los datos que menos completan es el de la escuela secundaria. En cambio, donde viven, sí, prácticamente no hay vacíos y nulos, entonces por eso también tendríamos un agujero en la información, quedándonos solamente con el de secundaria. Otra pregunta, el máximo nivel de estudio de los padres, ¿a cuál de los dos padres hace referencia o si está condensado el dato? Máximo. O sea, padre secundario incompleto, madre universitaria, esa no me va a parecer perfecto. Y después tenía otras preguntas, por ahí no tan esenciales. No sé si es preferible ahora o después, pero también sobre estudio guaraní. Por ejemplo, el ítem calidad de alumno, no hace referencia si son regulares o no. No sé a qué hace referencia. ¿Pasivo o activo? Sí, pero ¿a qué haría referencia? Porque un dato que nos vendría particularmente bien es si son regulares o no. Pues nosotros nosotros somos una universidad nueva, tenemos todos los estudiantes en el sistema que pasaron. Claro, de otra condición. Sí. Pero nos interesaría saber si todos los datos que estamos analizando, poder dividirlo por columnas, bueno, estos siguen siendo regulares y estos no, y ver cómo es que varía ahí. Y una última pregunta del cubo de rendimiento, no sé si... algo que nos pasaba cuando queríamos ver cuántas materias se habían aprobado, es que teníamos por año lectivo, vos podías saber si el alumno había promocionado la materia, si la había aprobado, y si había aprobado o no el final. Lo que no había una cuenta que pudiéramos hacer para saber si efectivamente de una materia, cuántos estudiantes tenemos de una materia en un cuatrimestre efectivamente aprobadas, digamos, por promoción o por final, porque esa suma no sería exacta, porque entiendo que en final me están contando alumnos que vienen de cursadas anteriores y que ese cuatrimestre se presentaron, rindieron el final, entonces no... Final de cursada en el Claro, propio año, así. claro. No, o por ahí un filtro que se tenga que poner que no... Diría que se puede, hay que filtrar ese año, cursada, y ahí tomar los finales, más la función. Claro. Viene a tomar año de cursada, año de final. Pero la variable que tengo es año académico, no año de cursada. No, claro, sí. Claro. Entonces yo en el año académico voy a tener los alumnos que rendían el final que ese año que la cursaron como los que la debían de hacer desde antes. Y lo que tampoco tengo, al no poder calcular eso, es cuántos estudiantes tengo que la tienen regularizada. Porque yo tengo el dato, pero después le tendría que descontar los que efectivamente la aprobaron por final. Y si los que la aprobaron por final está contaminado, tampoco puedo sacar este otro. Por eso tenemos que haber esto de regular la comisión. Sí. Nos va a venir bien. Claro. Perdón, ¿de qué universidad que no tengo? Del Jaureche. No sé si hay alguna otra consulta, seguimos. Bueno, vamos a tener un espacio para cada uno de ustedes, que nos cuenten dentro de la universidad, queremos llegar a eso, así que vamos a ir pasando por cada uno. Bien. Bueno, queríamos comentar, ya muchos saben que vamos mandando mails continuamente sobre los distintos cursos. Como ustedes saben, venimos brindando cursos desde el 2011 al 2014
o cursos a distancia que hicieron, muchos de ustedes lo habrán hecho, el curso de JPigo, que era el navegador anterior que utilizábamos con Pentaho. Lo hicieron unas 300 personas. De 2015-2016 hicimos otros 19 cursos que lo completaron 228 personas, que tiene que ver con el manejo del Saiku, aprender a navegar el cubo a través de la herramienta, el browser con el que ustedes navegan el cubo y con el cual cruzan la información. Y a partir de la edición 20 hicimos una actualización de ese cubo, como cambió la versión de Saiku, que cambia un poquito la interfaz para el usuario, es básicamente lo mismo, pero bueno, tiene alguna mejora. Entonces readecuamos el curso, el mismo curso que veníamos haciendo, lo actualizamos y estamos ya desarrollándolo a partir desde el año pasado, 2017 y ya 2018, y ya completaron ese curso unas 75 personas. Acá un dato que les queremos comentar, digamos, acá tenemos las personas que se anotan y el porcentaje que termina realmente el curso. Nosotros tenemos un cupo de 20 personas porque, bueno, un curso de distancia, y para administrarlo ponemos un cupo que es de 20 y que es lo razonable para un curso de distancia. Y fíjense que siempre estamos entre un 40 y un 60 que realmente lo termina. Lo que le queremos transmitir es que cuando ustedes se anotan, nosotros tenemos que manejar ese cupo y generalmente tratamos de que una persona por universidad quede, digamos, que cuando se anotan, háganlo cuando realmente lo van a poder hacer, porque cuando abandonan, bueno, tenemos ahí una deserción que no están dejando a otras personas. Pero bueno, siempre estamos haciendo uno por mes, así que la gente lo está pudiendo realizar. Y ya llevamos, bueno, con los números que veíamos recién, ya son unas 500 personas que lo hicieron a distancia. Después, obviamente, hay más para hacer, digamos, hay más para avanzar dentro de lo que es el análisis de datos, y si ustedes quieren profundizar, necesitan un poco más de práctica. Después, otro tema que queríamos comentar es el estado de las instalaciones. Hoy tenemos, con la información que tenemos actualizada hoy, implementadas unas 24 universidades, unas 19 en pruebas funcionales y unas 14 en contacto o con intención de implementar. ¿Esto qué quiere decir? Que hemos recibido la nota con los referentes de la implementación, y bueno, ahí estamos en contacto con la persona, pero bueno, todavía no está. Bueno, cuando nos empiezan a preguntar de cómo instalar y cuándo van a instalar el Pentaho, ahí empieza el proceso de la implementación. Y justamente queríamos validar un poco esta información que nosotros tenemos de ustedes, que hasta el año pasado la veníamos relevando a través de encuestas. Este año muy probablemente la volvamos a hacer avanzado un poquito más el año, donde nosotros les preguntamos el estado de situación y si está implementado o en qué situación está dentro de la universidad. Vamos a ir ahora un poco a eso. En cuanto hicimos el relevamiento el año pasado de los temas que habíamos priorizado en la última reunión que tuvimos, estábamos contentos porque nosotros agarramos la presentación del año pasado, como uno hace siempre, y cuando vimos los temas que habíamos puesto el año pasado para hacer, estaban estos tres, que son los cubos académicos, el cubo de compras y el cubo de servicios públicos, y le pudimos poner un tilde a cada uno, digamos, que es lo que incluyó las últimas versiones. Así que bueno, eso es lo que habíamos hecho, y bueno, lo que nos habíamos planteado el año pasado junto con ustedes acá mismo, en junio. Y bueno, queremos tener un ida y vuelta ahora con ustedes. Si les parece, vamos a ir preguntando a cada uno de ustedes. Y bueno, pusimos unas preguntas ahí como disparadores. El estado de situación, ¿sí? Si está implementado, si está en pruebas funcionales, si están en intención de implementar, la cantidad de usuarios, si tienen acceso o no a las facultades, los cubos que utilizan, ¿sí? De qué temáticas, de los académicos, los de presupuesto, qué puede hacer la universidad y qué podemos hacer nosotros para ayudar a reforzar la implementación dentro de la universidad, y bueno, si hay nuevos modelos o algún planteo de la universidad que considere prioritario que nosotros desarrollemos o les ayudemos. Esta es un poco la información
que tenemos de las universidades, con intención de implementar, con pruebas funcionales e implementado. Si es errónea, no hay problema. O sea, tengamos la charla ahora en conjunto y lo vamos a ir modificando. Lo importante es que tengamos un ida y vuelta y que, bueno, justamente que hablemos de los problemas de la implementación y en qué podemos ayudar o qué podemos hacer en conjunto. ¿Por dónde arrancamos? Por acá. Pedro, inicie. Bueno, ¿qué tal? Yo soy Pedro Arias de la Universidad Nacional de Rosario. Nosotros somos personas que estamos acá, somos del área de sistemas y una contadora que está en el área de Pilagá, que la hemos traído hoy para que sepa un poquito de qué se trataba esto, bueno, y empezar a insertarlo. Nosotros venimos trabajando con Wichi 3.1 desde el año 2001, por allá, de los principios. Y bueno, todavía lo seguimos manteniendo en producción con Wichi 3.1 porque hay usuarios que están usando algo de parte presupuestaria y algo de datos de mapuche y lo que era en su momento también come chingones y bueno, siempre siguen consultando estas historias. Tenemos implementado versión 5 en parte de algunas facultades, parte académica, y estamos haciendo pruebas funcionales con versión 6.4, lo que comentaba con Hernán, algunas trabitas que tenemos, pero bueno, ya las hemos superado, así que calculo que la idea es unificar ya versión 6.4 y bueno, trabajar sobre esa plataforma, ¿sí? Ese es un poco nuestro estadio, digamos, actual. A ver, el nivel de uso es variado, o sea, hay decanos que por ahí acceden a la parte sobre todo de mapuche para ver partidas, digamos, presupuestarias o, mejor dicho, cargos, ¿sí? Y después también tenés cuando secretarios académicos y también decanos para la parte académica. No tengo una métrica exacta, digamos, de cuántos están accediendo en este momento, pero sí se le está dando uso. No mucho, pero bueno, hay algunas autoridades que lo usan permanentemente. Algo que se me ocurre mencionar ahora, justo que el nivel de uso, recuerden que tenemos el nivel de acceso de log que se puede activar dentro de Wichi y eso nos puede dar una métrica a todos de lo que es el uso, en cuanto a acceso por lo menos y a qué cosas se acceden. Un cachito por si no saben, digamos. El propio sistema tiene un conjunto de tableritos y una activación que permite hacer un seguimiento de cada una de las veces que cada usuario entra, ¿sí? Y a su vez a qué consulta fue. Por lo tanto, si uno lo activa, a los 6 meses tiene una medida real de cuál es la consulta que realmente se usa, cuál es la que nunca se usó, cuántos son los usuarios. Me parece que es muy buena información para en la propia universidad saber el nivel de uso que hay. Y bueno, nos sirve a todos porque saben si se usa más información de Pilagá o de mapuche o de... ¿sí? Una acotación, digamos, que en su momento lo trabajamos con web versión 3.1, es una pregunta, digamos, más sobre el tema del usuario. ¿Tiene una fecha de caducidad al usuario que le podamos brindar? ¿Por qué te pregunto esto? Porque cuando hay un cambio de gestión nunca me informan las bajas, cambian las autoridades, esa autoridad quizás pasó a otro sector político, es de otro sector político y siguen accediendo a informes. A ver, yo no sé si ahora hay algo. En versión 3.1 lo que yo hacía le ponía una fecha de caducidad que sabía cuando eran las elecciones en la facultad y todo automáticamente se bloqueaba. Te lo planteo. El Pentaho creo que no lo tiene. Me parece que no. Si uno lo integra con un LDAP, quizás ahí sí, pero es otro proceso. Pero bien. En lo actual no. En lo actual no, ok. Buenas, soy Fernando de la Universidad de Quilmes. Vinimos acá un grupo interdisciplinario de toda la universidad a escuchar. Estamos usando la versión 6.3.1 y pronto la 6.4 y hay 8 usuarios y el porcentaje de uso más o menos
35% más o menos, por decirte. Más o menos. Le pregunto, Dale. ¿qué podríamos hacer para que en vez de 8 haya 50? Lo mismo ustedes, ¿no? Por ahí no. ¿Qué podemos hacer nosotros, no? ¿En qué cosa no estamos ayudando? Nosotros en la Universidad de Quilmes estamos en un área de gestión de la información, entonces estamos justamente empezando a recibir pedidos. O sea, no son muchos los usuarios de Wichi, pero sí, hay gente que está empezando a enterar de que está el Wichi y que el Wichi puede llegar a dar cierta información. Hicimos un relevamiento de la demanda de indicadores, de reportes que había, y estamos pudiendo dar respuesta a algunos de esos pedidos y a otros no. Es un área nueva, justamente la intención de nosotros en estas reuniones acercarnos un poquito a quién podemos manifestar las necesidades de algunos reportes, probablemente de algunos cubos nuevos. Eso que consultaba hoy de meternos adentro de la cruzada, que con la versión que teníamos, los cubos que teníamos, no estamos viendo lo que pasa ahí adentro, y es una demanda que está. Pero bueno, entiendo que acercándonos es una vía. Y después algo que se plantea es el tema de un glosario, que no tengo bien claro si está disponible en algún lugar, sobre qué es, por ejemplo, un reinscripto, digamos, cuándo se mide un reinscripto. Tenemos dudas. Nosotros estamos con los chicos trabajando en guaraní y nunca terminamos a saber bien en qué momento empezamos a medir un reinscripto, y así con otras variables también, ¿no? La gente de la Secretaría de Políticas Universitarias armó un glosario para Laucano. En su momento, yo no sé si es un glosario con el nivel de definición que necesitas. Yo creo que es más general, porque desgraciadamente creo que no hay una definición única, sobre todo dentro de la diversidad de las universidades, con respecto a ese tipo de cosas que pareciera que debiera estar. No sé si está. Pero ¿y esta de la Secretaría? Sí, sí, claro, claro. Este cubo tomamos el criterio de Araucano. Como decíamos hoy, tomamos el criterio de Araucano, pero pensando ahora se amplió. Estamos haciendo los temas de curso, con lo cual hay más alumnos. Lo que pasa es que hay una diferencia importante entre Araucano y Guaraní, que es el Estado. Araucano, el Estado es lo que completó el instituto académico para Guaraní, el equipo que y eso creo que estaba explicado ahí. Porque si no, hace una cantidad para la red. Sí, yo voy a continuar con algo que planteó acá el compañero de Quilmes, con el tema de los reinscriptos. Porque si bien es cierto que en el glosario que elabora la SPU, el Departamento de Estadística, hay una definición conceptual de qué es un reinscripto, lo que nos estaría faltando es una definición como operacional, o sea, de cuáles son las variables que están tomando, cuáles de qué tablas, con qué criterio, o sea, cómo es el criterio de cuenta para que uno finalmente pueda decir cuando cuento un reinscripto, cuento con este criterio. O sea, no sé si se entiende, pero es sabemos que hay como 6 o 7 criterios que asimilan un reinscripto a haber hecho determinadas actividades. Haberse inscrito en una materia, haberse inscrito en un examen, haberse inscrito toda operación que deje una huella dentro del sistema. Pero no está finalmente escrita en ninguna parte, ¿no? O sea, entonces, bueno, una cosa es un reinscripto, un activo, otra cosa es un regular, son cosas diferentes. Necesitamos una definición más operacional, saber de qué tabla sigo, porque además el número que finalmente sale oficial es el que está en los anuarios, es el que sale de Araucano.
Y para que no circulen dos números distintos, tenemos que saber cómo acercarnos a ese número. Eso me estás diciendo de guaraní específicamente. O porque lo que tenemos en Wichi, lo que tenemos que... No puedo acceder. Sí, tenemos un glosario de lo que es, que está en documentación.ciudedual, está la wiki de Wichi, y ahí tenés la especificación de cada uno de los cubos, todas las dimensiones y todas las medidas, y cómo se está contando. No estamos pudiendo acceder, ¿no? ¿Sí? Bueno, ahí se va a ver siempre. No, por eso está la definición. La definición está en este glosario que te mencionaba. O sea, hicimos como la documentación de los cubos. Entonces, ¿cómo estoy contando un restricto? Y si no está, lo tendríamos que poner. La idea es esa, de ese repositorio. Ahí está. Está por versión. Bueno, ahí está entrando, está muy lento, pero vas a tener la definición de cada uno de los cubos con las dimensiones y con las medidas, que es casi lo más importante. Sí, me parece que más detalle está. Claro, en realidad nosotros para contarlo miramos en la base de datos qué cantidad de materias aprobó, qué cantidad de... y eso tiene una lógica bien definida en SQL, digamos. Es traducir eso a castellano y decir, nosotros de guaraní, está a ese nivel, no me acuerdo, ¿sí? Claro, porque muchos nos preguntaban esto justamente, es decir, ¿cómo estás contando tal cosa? Bueno, es que viene la pregunta así. Bien, bueno, vamos a seguir por acá. Diego. Hola, ¿qué tal? Me salté un poco, soy de la Universidad de Mar del Plata, tenemos Wichi hace bastante. Siempre tuvimos pocos usuarios, pero ocurrió algo que hizo que subiera esa cantidad de usuarios. Ahora estamos teniendo alrededor de los 50. Y lo que pasó es que se abrió una carrera, una tecnicatura en gestión universitaria. Y una de las materias fue ver los sistemas del SIU. Entre ellos vimos el Wichi. Todos los que estaban cursando esa tecnicatura eran no docentes de la universidad, muchos trabajando en distintas secretarías o decanatos. Al ver ellos el SIU Wichi y entusiasmarse, ellos mismos se elevaron o le fueron con sus respuestas a la gerencia, y eso generó un mayor uso en el sistema de consultas al SIU-Wichi. Y quizás la forma de poder llegar no es ir al cargo de gestión, a la autoridad, sino quizás entusiasmar a quienes están trabajando y que les tienen que dar información, que saben qué es lo que necesitan en cada momento. Que eso fue lo que pasó con ese curso de tecnicatura en gestión universitaria. Sí, yo soy de la Universidad del Sur, vinimos con Verónica, que es del área de compras. Nosotros estamos usando 3, no Wichi, pero tenemos los cubos, todos los cubos del SIU y algunos desarrollados nuestros, que son los mismos, los que utilizamos. Y como estrategia coincido con él. Por ejemplo, en el caso cuando pusimos Pilagá, el área económico-financiero eliminó todas las consultas web que habíamos desarrollado en nuestro sistema propio y dijo, toda consulta desde los departamentos académicos es vía los cubos. Y lo que sí hicieron, ellos aprendieron a utilizarlo y generaron vistas. O sea, el cubo suelto no lo usa nadie. La gente necesita entrar y tener una vista con lo que habitualmente quiere consultar, construida con alguien que le dé la certeza que está bien. Hay como mucho miedo a informar datos oficiales con una vista que construí yo, y por ahí no entiendo mucho la semántica, ni de las dimensiones, ni de las medidas. Entonces a veces piden algo y decimos, está en el cubo, ay sí, pero me da miedo, hacémela. Entonces la hacemos nosotros, la exportamos a Excel, o hacemos la vista y ellos la construyen. Y eso se está tratando de delegar del área de sistemas a las áreas administrativas centrales. Entonces las unidades académicas directamente consultan vistas y por ahí se animan a hacer alguna.
Hola, buenas tardes. Bueno, nosotros somos de José Cepaz, somos técnicos y usuarios también, por eso pedí hablar, porque es exactamente el mismo caso. Nosotros hoy piden un reporte. Para empezar, bueno, estamos en la versión 6.3 en producción y en prueba tenemos la 6.4, pero venimos trabajando más que nada los cubos de Guaraní. Los otros cubos todavía no, estamos en Guaraní 3.15. Y bueno, primero quería decir eso, que yo estoy medio en línea con ese tema, digamos, hacemos nosotros las vistas, los cubos y demás, y pasamos la información directamente, porque parece como que hay una dificultad enorme en agarrar y, bueno, entrar a Wiki, hasta llegar al cubo y tirar las dimensiones y demás, y calcular los datos ahí. Eso asusta un poco, y bueno. Y lo segundo que quería decir es, hablaron un poco del tablero integrado hoy, pero creo que es el mismo tablero que el año pasado, y por ahí capaz que es una buena idea, bueno, no sé, nosotros lo usaríamos, por decirlo de alguna forma, si habría una pantalla como un poco más amplia con todas estas cosas, por ejemplo, reinscriptos, egresados y demás, que por ahí eso sí sería bueno, o favorecería que entren las autoridades y que tengan todo en un solo mismo lugar, y no cada uno en el lugar. Del glosario hicimos una resolución propia levantando todas las definiciones de araucano, y de algunas dice, por ejemplo, egresado araucano, egresado UNS. Porque a mí se me piden los egresados, me los piden del 1 al 31 de diciembre, y los egresados para araucano se cuentan en otro periodo. Entonces cuando brindamos la información tienen que hacer como referencia a cuál es la variable en cuestión. La realidad es que esa resolución no la lee casi nadie, pero cuando nos piden datos, ¿de qué variable me estás pidiendo? Y de esa manera tratamos de estandarizar cómo generamos los datos. En los casos que se puede usar la de araucano, tratamos de usarla para cuando comparan información que no haya inconsistencias. Pero sí, fue una resolución del Consejo Superior con todas las variables académicas y de personal. Cargo activo, si está de licencia lo cuento como activo, todo ese tipo de cosas están escritas en una resolución. Lo que sí falta es socializar eso y difundirlo. Quería agregar lo último nada más, que por ahí venía también de la otra pregunta. Lo que yo me planteo es, ¿cuál es el lugar oficial de la definición de nuevo cripto o reinscripto? Por ejemplo, el reinscripto no se cuenta, los egresados y demás. Porque yo, como usuario, como técnico, no sé, yo tengo el manual de indicadores, el anuario, que dice una fórmula. Entro a la wiki de Wichi y tengo otra. Voy a mi universidad y la resolución del Consejo Superior tiene otra. Y al fin y al cabo, toda esa información se junta y la mando al ministerio, y el ministerio cuenta. Entonces yo debería contar como quiero que el ministerio lo cuente, y deberíamos todos ponernos de acuerdo. Digo, si el ministerio cuenta los egresados de tal forma, y nosotros, el dato termina en el ministerio, y todos los que están acá reportan al ministerio. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo en que es un egresado? Sí, o sea, y yo creo que una cosita más, lo que yo digo es, a mí me gustaría entrar a la wiki de Wichi y que me diga, nuevo reinscripto, anda a verlo a esta página de la Secretaría de Política Universitaria, y no que esté la definición duplicada, digamos. Si este es el espacio de usuarios de Wichi, de técnicos, usuarios, donde estamos debatiendo todas estas cosas, digo, ¿no es este el espacio también como para decir, bueno, una sola definición, digamos, desde acá, poner cero? Las definiciones las hicieron las autoridades. Nosotros las recopilamos, las escribimos y armamos la resolución, pero el contenido es bastante político a veces. Igualmente algo, o sea, para que genere confusión, o sea, lo que tiene la SPU de datos de araucano, lo que tiene Wichi de datos de araucano, debe coincidir y es lo mismo. ¿Sí? O sea, el reinscripto que tiene la SPU y el reinscripto que tenés en Wichi de araucano es el mismo. ¿Sí? Porque son los mismos datos que te bajaste de la SPU y los metiste en Wichi. Lo que pasa es que en las universidades tenemos otro distinto. Sí, Entonces ahí sí no te coincide cuando al de araucano. El tema es que seguramente en algún momento lo debes tener que compatibilizar para que lo que vas a araucano se pueda leer con información. Nosotros al final lo que hicimos después fue compatibilizar y poner el nuestro, o sea, hicimos lo que ella dijo,
cambiamos el nuestro para que sea igual de araucano, para que sea, o sea, para todos igual y que todos lean lo mismo y que todos vamos y no tengamos que hacer ningún proceso ni ninguna cosa ni ponernos a homogeneizar uno con el otro. Lo que creo que Wichi tiene que mantener es la definición del algoritmo, digamos, que era un poco lo que se planteaba. Digamos, en realidad, si contamos en base a esta definición política, bueno, nosotros lo contamos así, para que quede claro y vos sepas de cómo viene el dato. Que por ahí son dos escalas de definición distintas. Lo que pasa es que a veces también no es tan fácil. A nosotros en Sarmiento lo que nos pasaba era que teníamos primero un ciclo y después se iba para cada una de las carreras que vos decidías. Entonces, cerrar eso al araucano común, lo que pasa es que ahora cambió el plan de estudio y entonces ahora es mucho más fácil que tomar araucano. Pero antes lo que pasaba es que no nos cerraba el conteo de araucano con exactamente lo que nosotros teníamos con. O sea, depende mucho de la universidad y de las características de la universidad también. Poder pasarte a la expresión común y a veces no es tan fácil. Ahí está la wiki de Wichi, como decíamos, y ahí tenemos ¿qué estamos viendo? El glosario de Guaraní 3. ¿Sí? Y ahí tenemos las distintas medidas y dimensiones y explicadas cómo están sacadas. Estamos tratando de traducir eso. ¿Sí? Bueno, si falta, obviamente, si no está bien definido acá o no se entiende, nos tienen que pedir y tenemos que detallar. Bien, por allá. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Miguel, de la Universidad Nacional Nordeste de Corrientes, y quería compartir un poco, haciendo el interés que tenía acá por preguntar sobre los usuarios, y algo que siempre hablamos sobre los usuarios, cómo hacemos para incrementar la cantidad o el uso de las herramientas, digamos. Nosotros este año hicimos una encuesta más orientada como ya conocemos, nosotros tenemos entre 80 y 90 usuarios de Wichi, ¿sí? Las tasas de uso son similares a todas, digamos, entre el 20 y 30%, ¿sí? También otro patrón que se repite con respecto a todos los que tengan otras instalaciones es que hay periodos de uso, ¿sí? Acreditación, cálculo de presupuesto docente no docente, todo lo que sea, hay mayor tasa. Después hay algunas semanas que entra poco usuario, ¿sí? Bueno, esto creo que le puede llegar a servir a ustedes para tener se lo voy a compartir después a Mariana, donde se hacen preguntas específicas, digamos, qué tipo de perfil tiene habilitado. O sea, si bien tenemos los 80 usuarios, muchos a veces piden el usuario y después se olvida que lo tienen y no saben qué perfil o no están en sintonía con eso, entonces no está de más volver a repetirlo. Nosotros tenemos el mayor perfil académico y en segundo lugar perfil de recursos humanos. Después, esto es muy importante, la frecuencia sobre uso de la herramienta. Y acá yo quiero hacer un paréntesis, digamos. Si comparamos este tipo de sistema con un sistema transaccional común, creo que estamos equivocados, porque un sistema como el Mapuche, Guaraní o el sistema transaccional clásico tiene otro tipo de uso. La gente sí o sí tiene que entrar a cargar algo, ¿sí? Una compra o pero en el Wichi no necesariamente voy a entrar sí o sí a cargar algo, sino voy a entrar a analizar información, ¿sí? En un momento particular, en algún momento. Es más, yo puedo sacar el listado de todo el personal no docente de mi universidad y lo puedo hacer en media hora, como mucho, 15 minutos, ¿sí? 10 minutos. Y eso me puede servir para todo el mes. Entré una sola vez, ¿se entiende, no? Entonces, se hace muy difícil medir. Si me dicen, bueno, ¿usaste Wichi sí o sí una vez? Pero esa vez saqué un listado que tiene toda la planta no docente, ¿se entiende, no? Bueno, acá se hace esta pregunta. Fíjense que como mucho, ¿con qué frecuencia aproximadamente utiliza la herramienta? Como mucho nosotros pusimos 3 veces por semana, de nuestro punto de vista es mucho, ¿sí? A diferencia de otros sistemas, ¿sí? Eso no sé si están de acuerdo o es muy subjetivo, digamos.
Y después, ¿qué grado de importancia tiene la herramienta para su trabajo cotidiano? ¿Sí? Esto es lo mismo también comparando. La persona que usa que se lo Pilagá todos los días va a ocupar Pilagá todos los días. Pero no necesariamente va a acceder a los cubos de Pilagá de Wichi. ¿Sí? Después, en su caso particular, ¿qué grado de dificultad encontró en el uso de la herramienta? Esto es lo mismo. Usar el Seiko es relativamente sencillo. Entender la lógica de los cubos es más complicado. ¿Sí? Equivocarse acá en esto es muy fácil. Una persona, yo no soy contador, calcular sobre presupuesto, tampoco conozco mucho sobre la personal, digamos. Calcular un presupuesto de una planta personal es complicado para mí, tengo que estar al lado de alguien que sepa o aprenderlo, ¿sí? En ese sentido, hay que separar lo que es el uso de la herramienta con los cubos y el conocimiento de los cubos que estoy analizando, ¿sí? Y a veces la documentación, si bien está, siempre es mejor que alguien que ya conoce te lo explique, ¿no? Eso le recomiendo a los que están haciendo una clase. Bueno, y después lo último, le dimos un espacio para que la gente opine y opinaban en diferentes puntos de vista. Pero sí yo les recomiendo que hagan una encuesta sobre los posibles usuarios, los que no tengan usuarios, sobre los posibles usuarios, si conocen, bien básica, si le interesa, si le interesaría, qué tipo de datos le interesa ver. Entonces esto le da un panorama a usted para poder avanzar, digamos, ¿sí? Gracias. Si querés comentar por el estado de situación. Nosotros estamos avanzando lento pero seguro. Creo que es lo mejor. Como dije hoy, es muy fácil equivocarse al realizar una vista, ¿sí? Pero la otra vez que hacemos una capacitación en una facultad, este tipo de análisis hay que incorporarlo como proceso a la universidad, digamos, ¿sí? Tiene que ser un proceso. Analizar información tiene que ser un proceso normal, ¿no? Como tienen los de La Plata, para ellos da un proceso. Analizar información es algo establecido, hay gente que analiza información y lo hace con esta herramienta. Creo que ese es el camino, digamos. Después la tecnología cambia, tendrá un Wichi mejor, o sea, va a cambiar, pero ya está incorporado al proceso, está la gente que analiza información, los pasos que se hacen, y eso es lo que nosotros estamos avanzando bien. Sabemos que hay que prestarle determinada atención con quién hay que hablar y determinado tiempo y determinado recurso. Gracias. Bueno, yo... Surgió en el aire esto. No, yo, bueno, en base a lo que querían relevar, nosotros queríamos pedir que en los cuadros de Araucano, en los cubos de Araucano estén todos los cuadros. Ya tengo creado un GDS con eso. Sí. Porque hay muchos cuadros que no están y a veces nos piden información en Araucano, es tan tosco para bajar los datos que te muestran. O sea, no tiene una forma de bajarlos. Entonces, bueno, queríamos pedirlo que en los cubos de Araucano esté todo lo que Araucano pide que informemos. En base a lo que decían hoy de las definiciones, es un tema, bueno, yo les dije en la presentación, a nosotros nos llevó mucho tiempo y bueno, decidimos eso, lo oficial es lo que se informa al ministerio y las definiciones son esas, están puestas en el portal nuestro y se consensuó con todo, las fechas, en qué momentos, cuándo se toma, cuándo se informa y para qué se informa. Lleva trabajo, cuesta un montón, los usuarios no lo entienden algunos, otros no sabemos si no les interesa, uno le cuenta y después se olvidan, pero bueno, es machacar y siempre sobre lo mismo. Y por eso muchos tenemos un cubo justo de egresados que lo cruzamos con lo que informa Araucano para que dé las mismas cantidades. Porque si no, así como acá informadas, no sé, 50 egresados y yo estoy viendo que tengo 70. Bueno, porque son diferentes fechas y no lo entienden. Entonces, que te den las mismas cantidades es suficiente para que quede claro. Después, bueno, queríamos ver el tema de si hay capacitación más para técnicos, más para la parte, digamos, de atrás de Wichi. Uno lo va aprendiendo, lo va usando, pero bueno, a veces por ahí tenemos alguna incorporación o gente nueva como para que se vaya
de tipo, no sé, orientado a para entender el modelo, para si uno quiere agregar una dimensión que debería ser, más técnica, más para manejo de cubos, el uso del kettle, bueno, toda la parte de la trastienda. Si se puede, bárbaro. Después, yo vi que en los cubos de Guaraní 3 ustedes ponían reinscriptos y nuevos inscriptos. ¿Eso cómo lo sacan? ¿Con los criterios de Araucano? Sí. Ah. ¿Y cómo lo calculan? Porque, o sea, no, a periodo abierto sería, no sé cómo. Calcula, el genera tablas temporales que lo calcula. Es como correr el Araucano en el momento que hace la extracción. Que hace la extracción, exacto. El proceso lo hace y genera unas tablas temporales dentro de Guaraní. Bueno. Ese debería es muy de informático. Nosotros decimos, debería ser igual, pero bueno, tal vez. Y bueno, y después la parte de reportes para Coneau y eso también, si se puede agregar en Wiki. Pero bueno, igual eso lo vamos a trabajar nosotros en Cuba. Y viste que hay info que tiene Guaraní 2, el tema de recursantes, cursantes, que son reportes propios de Coneau. Por materia, por sede, por cátedra, te piden. Claro. En cartera ya hace tiempo y después de planteado cursos técnicos, tampoco hemos tenido planteo como que estás planteando ahora. Algunos así esporádicos plantea el tema, podemos realizar algo, tiene lleva tiempo. Y sí, obvio. Complejo y tal cual. Pero bueno, está planteado, está bien, está bien. Hola, de la Universidad Nacional Litoral, Eliana Espinón. Bueno, en relación a las definiciones, hay cuestiones políticas que no se pueden soslayar y que entonces, lógicamente, en el litoral lo que decidimos políticamente era aceptar las definiciones de Araucano y después lo mismo que dijeron las chicas antes, digamos, creo que pasa por ahí, a pesar de que es lo más práctico lo que decís y es lógico, pero bueno, pero cuando uno va a decir necesito definiciones, pero no está reflejando la realidad o lo que fuera, con lo cual hay un trabajo político que hay que hacer adentro y entonces quedan algunas definiciones dobles, digamos, ¿no? Para informaciones tanto, para nosotros tanto. Eso me parece que se da en general y que es así. Después, en relación al uso del Wiki. Nosotros en el litoral tenemos un portal, como en el caso de La Plata, y realmente hay distintos niveles de uso. Digo, no me refiero solo a las posibilidades de ingresar a distintas carpetas o no, digamos, sino no van a necesitar los mismos datos que los decanos, que un secretario académico, o un secretario económico financiero, digo, inclusive las facultades, ¿no? Estoy diciendo, las áreas de rectorado necesitan determinadas cosas que no son las que necesita específicamente un secretario académico en una facultad que tiene que gestionar el currículum, los docentes, los alumnos, digamos, ¿no? Ahí hay una cuestión que entonces nosotros vemos mejor trabajar sobre tableros y no sobre cubos. Y de hecho estamos trabajando en ese sentido, más en generar tableros con necesidades propias, digamos, o con lecturas propias de la realidad, trayectorias curriculares. Bueno, se decidió verla de una determinada manera, ¿no es cierto? Entonces, tratar de reflejar en el tablero, cosa que no es fácil, pero de trabajar en el tablero esa lógica que se decidió para ver el currículum digamos, el plan de estudio de una carrera y ver qué es lo que pasa con la trayectoria de los alumnos allí. Claro, también hay otra diferencia, eso en un cubo no se vería fácilmente, de ninguna manera, no es fácil de construir para un usuario, que podría no ser común, podría ser avanzado, pero podría no ser construirlo bien. Y por otro lado, quizás hay en el tablero hay una intención de cómo se lee la información, que no es la misma que la que hay en el cubo, ¿no es cierto?
Entonces, por eso estoy marcando esta diferencia. No es lo mismo gestionar una facultad, o sea, los datos, los indicadores que necesita un decano. De hecho, nosotros estamos trabajando en esa idea, en lo que serían tableros de control, digamos, 6, 7, 10 indicadores que le muestren a un decano cómo va su gestión o cómo vienen las cosas, y además otros que especifiquen determinada cuestión, ¿no es cierto? Presupuestarios, otros que irían más a desglosar la información que a un decano no le interesa desglosar, para eso llamará a alguien de su facultad y dirá, ayúdame a ver cómo vemos esto. Digo, ahí es donde me parece que está la clave, es realmente saber para qué necesita la gente que nosotros, o sea, los usuarios y los distintos niveles, le generemos información, porque no es la misma información que necesitan unos usuarios que otros. Lo digo porque vos mencionaste el tema del curso, y lo comprendo, pero el nivel de uso de un no docente no va a ser el nivel de uso de un decano, y entonces ahí se generan las distintas necesidades, y un decano no va a gestionar un cubo, no va a cruzar información, sino que necesita que alguien se lo resuelva. Ahí es donde está. Y yo esto lo estoy pensando, hay todo un trabajo que el año pasado estuvieron haciendo la Secretaría de Políticas Universitarias sobre el planeamiento en las universidades. La necesidad de uso de indicadores está pegada al planeamiento. Ahí es donde se podría ver, no todas las universidades tienen el mismo tipo de avance o desarrollo del planeamiento institucional, pero ahí es donde me parece que los gestores van a necesitar acudir a un cruce de datos que no tendrían en los sistemas transaccionales. Por ahí esa sería la cuestión de ver de qué manera ustedes y nosotros podemos trabajar en generar indicadores, porque si uno también mira las estadísticas que se publican en los anuarios, no son indicadores, son sencillamente estadísticas. Y un sistema de este tipo sirve para el que gestiona en el día a día o X tiempo, ¿no es cierto? Entonces me parece que tengo que ir ahí en la búsqueda de indicadores y el uso de indicadores en la gestión. No sé si es una construcción colectiva, no sé si cada uno de nosotros lo tenemos que hacer por separado. Es muy difícil porque a veces hasta dentro de las universidades saber cuáles son los indicadores que nos sirven es re complejo. Que son diferentes en cada uno. Por supuesto, pero hay algunos que seguro son. Claro. O sea, saber la cantidad de alumnos que tenés en una facultad y qué condiciones los tenés. O diferenciar entre si son digamos, y con cuántos alumnos y con cuántos docentes estás trabajando en ellos. Bueno, me parece que a todos nos va. Algunos tienen un nivel de desagregación que va a ser de acuerdo a la gestión de cada universidad, y otros podrían ser transversales a todas las universidades. Es una, no sé. Sí, claramente nosotros avanzamos mucho en agregar datos de los distintos sistemas fuentes como para justamente armar indicadores. Lo que pasa es que nosotros podemos trabajar en indicadores comunes, claro, pero en indicadores propios de la universidad que están definidas con sus propias metas, seguramente van a ser muy diferentes en cada universidad. Entonces es muy bueno lo que hacen ustedes o la gente de La Plata o otras universidades que también ponen, no solamente decir, bueno, pongo el Gucci y lo dejo ahí, sino esa capa que ayuda también a hacer cosas propias, sí, claro, o personalizaciones con los propios indicadores y que le da fuerza a la implementación. O sea, como que parece que no alcanza con instalarlo y tener todos los datos cargados, sino sumarle ese grupo de gente también. Sí, salir a venderlo, digamos, ¿no? Que analiza datos y que apoyo técnico también. Sí. Bueno, sería a la vista, en gráfica directamente, así que yo solamente haga clic sobre uno, que no sea un cruce de información que hago yo en el momento, sino lo que el tablero integrado que tienen ellos. El tablero integrado que tienen ellos. Sí, pero uno propio, digamos. O sea, que vos lo hagas según lo que quieras. Defino los indicadores que quieren y que se hacen consultas en el CDA, porque es muy técnico. Yo soy informático técnico, digamos. Pero, o sea, se hacen las consultas ahí en el tablero, se calculan los indicadores del tablero, con datos que están cargados en el cubo.
base de datos wiki. Pero no necesariamente las medidas o los poderes que ven en el tablero son los que tenía originalmente el cubo, sino que cosas más. Es como un portal gerencial que no sé si ubicás dentro de Wiki, que hay ya predefinidos, esos son tableros. Y ellos hacen propios de ellos. Un cruce que ellos definen y que no están, o sea, vienen de los datos de Wiki, o sea, de la base de datos, pero son propios. ¿No? Comentar es el tema con Coneau, esa me parece que es, o sea, utilizar los datos o generar tableros. Nosotros estamos trabajando en eso, en un tablero en el que le generemos directamente todos los cuadros que necesitan cargar en acreditación. De hecho, ya lo hicimos con la acreditación de informática. Bueno, aprovechamos como para que nos sirviera para testearlo, ¿no es cierto? Para ir trabajando con ellos, para después replicarlo con todas las carreras, porque también ahí ese es un nivel de uso distinto, ¿no es cierto? Van a entrar más usuarios, van a tener más necesidades que un tablero de gestión para un decano, que como decía el compañero Corrientes, va a entrar una sola vez, va a entrar una vez cada tanto a mirar más o menos cómo van las cosas, o cuando tenga una reunión en algún ámbito tiene que mirar cierta cosa, lo vienen a entrevistar y dice, bueno, más o menos tengo que saber estas cosas, y ahí sacó la información. Y ese es a cada vez que entre una acreditación de una carrera, si tengo solucionado cuadros allí, bueno, lo único que hago es exportarlo y después poner la información donde tengo que ponerla en el correo. Buenas tardes, Universidad Nacional de La Rioja, Ariel. Nosotros estamos en pruebas de funcionales, ¿sí? Nos falta trabajar con Guaraní 2, algunas particularidades para hacer el ETL. Y nada, por ahí mencionar que tuvimos una visita de CONIAU, una evaluación institucional en este caso, y a los padres les interesaba mucho el estado de avance de Shiwich, ¿sí? Si se estaban tomando decisiones. Y eso, bueno, estamos a menos un mes de tomar una producción, ¿cierto? Con datos de qué sistema, o sea, tenemos además todos los sistemas, tenemos Tiragán, tenemos representantes de Tiragán, tenemos Mapuche, RUM, Araucano, Grandíes, y nos falta Guaraní 2 ya para sacar los productos. Nada, hay muchos indicadores a nivel institucional de CONIAU que podrían también mapearse, digamos, en Wichi para que también se salgan, digamos, a nivel institucional, ¿cierto? No a nivel de carrera. No, básicamente el planteo que hice es que las autoridades necesitan información y a veces la necesitan, como decís vos, en un momento específico, puntual, y ni se acuerdan que existe el Wichi. Pero si el personal que tienen ahí cerca conoce la herramienta, cuando se lo pidan, el personal va a decir, así, yo se lo saco del Wichi. Y lo que pasó, aparte de esta tecnicatura, después en los concursos que hubo después para cargos no docentes, se puso como obligación el curso del Shiwichi. Y la primera vez que se hizo, se hizo la primera edición para los que se habían anotado el curso, y vinieron más no docentes que querían hacerlo también el curso, entonces se hizo un segundo curso para aquellos que no estaban en concurso, que querían también aprender la herramienta. Yo noté que hay otra movida, incluso ella trabaja en una secretaría, se metió con el Shiwichi y hizo el curso en línea y le presenta la información al secretario para el cual está trabajando. Es una forma de llegar. Voy a decirte algo de paso sobre el curso de capacitación en línea. Yo creo que vos comentabas el tema de la deserción que había en el curso. A mí lo que me pasó que en un momento dije también, bueno, no, le voy a poner ganas, pero esto se está complicando, es que la primera parte del curso, me pareció a mí, es demasiado técnica para los que no tenemos conocimientos de informática. Digamos. Yo soy contadora pública y toda la primera parte sobre el funcionamiento de base de datos para mí fue muy complejo. Me gustó más, creo que era a partir del módulo 3, algo así, que ya arrancaba con la práctica. Y creo que por ahí la primera parte por ahí se desanima al ver eso, la principal parte de teoría, que es como
difícil. Y después sí, me fui animando a armar mis propias vistas de cubos, por supuesto con la ayuda de Diego. Al principio me pasaba que veía los números y decía, uy, esto estará bien. Entonces por ahí me hacía un llamadito a presupuesto, no sé, decime a vos cuánto te da ahora el total de tal preventivo, a ver si me coincide, si tengo diferencias que estoy haciendo mal. Pero el miedo después se va pasando, digamos, es probar. Sí, casualmente me comentabas eso, de cómo validar lo que tenés. En la primera etapa uno dice, tengo lo que tengo, lo que exporté de Mapuche, o de PDA, o la cantidad de alumnos de guaraní, es lo que tengo en el cubo. Bueno, hay un testeo en la primera etapa. Después, bueno, es un proceso que es igual y cuenta igual, debería ser igual. Puede fallar, pero tiene que ser lo mismo. Sí. Mi nombre es Cristian, soy del Yugna y el año pasado hicimos el curso de Wichi. Nosotros tenemos Guaraní 3 y en ese momento todavía no había integración con Guaraní 3, entonces quedó en stand-by. Bueno, quedó en stand-by por otras tareas que venimos haciendo, pero tenemos la intención de implementarlo para poder mostrarlo a las autoridades y mostrarle que realmente es útil. Desde nuestro lado sentimos que es útil toda esa información, pero es difícil venderlo. Y respecto a, digamos, dentro del instituto nosotros también tenemos otros sistemas que tal vez un poco, digamos, apoyado en los requerimientos que hacían aquí en la Universidad de La Plata, si hay algún, si se podría también, digamos, algún curso como para decir, bueno, de esos sistemas armar un cubo para poder mostrarlo a través de Wichi. Gracias. Bueno, mi nombre es Patricio, somos Valeria, de las Facultades Sociales de la UBA. Todavía no implementamos, la idea es empezar con la implementación. Un poco de nuestra experiencia, lo que queremos, conocemos la herramienta, hemos visto, empezamos y no terminamos en esto de empezar los cursos y no terminarlos, no lo terminamos quizá por un motivo que en ese momento la posible implementación quedó en el olvido y era como, bueno, esto que te corre la coyuntura. Pero bueno, a mí nos sirvió para tomar, por eso a veces uno no termina el curso, pero igualmente es útil para el que lo tomó a medias porque pudo sacar sus conclusiones, saber a dónde estaba parado en ese momento y demás. En sí la experiencia nuestra es querer, un poco lo que decía La Plata, de dejar, nosotros estamos en la 2.9, dejar de personalizar en un montón de procedimientos que Wichi nos permitiría suplantar de lo que hoy se está haciendo con Guaraní, y como si fuera un escalón hacia la migración al 3 nuestra, utilizar Wichi como un peldaño de decir, bueno, me olvido de todas estas personalizaciones, puedo trabajar tranquilo en una migración al 3 con los recursos que siempre son escasos y poder dar respuesta a algo que si no tendríamos que seguir personalizando el 2.9, delegarlo en Wichi y poder trabajar una migración al 3 más limpia, sin tanta personalización y demás. Nada, respecto a esta discusión que se dio, yo quisiera agregar que en general quedan los artistas, ¿no? Que son los trabajadores, y que si no se lo apropian los trabajadores, la herramienta no funciona, las autoridades van y vienen. Nos pasa mucho en Guaraní, en donde aquellas carreras, además, que el uso de la herramienta lo toman las autoridades, a cada cambio de gestión es casi un reseteo y arrancar de cero. En cambio, las unidades que los trabajadores se apropian de la herramienta, ya está, ya fluye y ya funciona solo. Entonces es importantísimo que la apropiación sea parte de los trabajadores y no de las autoridades, por más que las autoridades después se lo apropien y le saquen todo el juego posible, pero si no se lo apropia el propio laburante, no va ni para atrás ni para adelante. Gracias. Pilagá también tienen ustedes. Tenemos Pilagá. En principio se va a circular
producto de la migración, pero el motor de ir a Wichi es por guaraní. Bien. Bueno, nosotros somos de la Universidad Nacional de San Martín. En este momento hay ya instalados varios cubos del Wichi, pero la novedad es que se está armando un área central para el análisis de la información. O sea, porque una cuestión es la instalación de Wichi, que es la posibilidad de extraer un montón de información que está en los sistemas, que si no es muy difícil. Pero otra cuestión tiene que ver con el uso de esa información en la gestión, que es lo que decía acá el compañero Corrientes, de cómo hacer que la información se incorpore como parte de la gestión, en todos los niveles, desde el nivel más operativo hasta en los niveles altos de gestión. En ese sentido, uno siempre se queda pensando en esta cuestión de que nosotros desde abajo parece que estuviéramos como remando para instalar esto. Debería ser al revés, digamos, que son las autoridades las que empiezan a sentir, no nosotros que sintamos, lo que ellos sientan, que hay que gestionar con datos. Bueno, por suerte en San Martín eso sucede, entonces están armando de esta área. Tenemos, claro que hay delante un desafío enorme porque es trabajar con los usuarios, es empezar a transcribir la misión, las líneas estratégicas en indicadores que sirvan. Tenemos el desafío de que sabemos que a los cubos por ahí hay muchos niveles que no entran, ¿no? Hay niveles de usuarios que sí, hay otros que no. Tenemos que pensar alguna plataforma, algo intermedio, alguna plataforma intermedia, digamos, para que puedan entrar. Así que, bueno, estamos iniciando este camino y todo lo que escuchamos hoy nos ha venido genial. La verdad que un montón de experiencias de ustedes, cada uno, yo he tomado nota porque es bárbaro venir y escuchar estas cosas. Ya les contaremos cómo nos va. Bueno, nosotros somos de Sarmiento. Nosotros ya hace un par de años que lo tenemos implementado. En general, lo que yo puedo decir es lo que ya dije en otras oportunidades, es que tuvimos que armar un equipo que se ocupe de esto, porque la verdad es que lleva mucho tiempo. Entonces, de probar, de fijarse los datos, de fijarse si está bien, o sea, implementarlo costó. Algo que dijo uno de los chicos es, realmente vendría bárbaro tener algún curso que tenga que ver con los técnicos, porque también nos pasa que nosotros tenemos un técnico que se ocupa de eso y a veces Gonzalo se ocupa de eso y de un montón de cosas más. Y eso también nos vendría bien a veces poder contar con otra persona más que pueda sumarse al equipo o por lo menos ayudar y que entienda el tema. Y también lo que pasa es que él no tiene tiempo para a veces para capacitarlo a otra persona nueva. Pero en nuestro caso, por ejemplo, usamos mucho el cubo de guaraní, se usa un montón. En el caso del Pilagay y el mapuche, lo que nos pasó es que nosotros se lo instalamos ya sea a las personas que trabajan con mapuche y con Pilagá, y se tomaron su tiempo para controlarlo, para ver, porque claro, también no son muchos y lo que pasa es que el diario les lleva a no tener tiempo por ahí para controlarlo. Entonces lo que tuvimos que hacer es como ayudarle un montón, que nos saquen los listados y les controlábamos, mirábamos, revisamos juntos, ese tipo de cosas, porque si no, tarda. Tuvimos mucho apoyo de la parte de, ya sea de los decanos, de los coordinadores. Nosotros tenemos coordinadores de formación, ellos vieron mucha utilidad en los cubos y ellos son los que más lo usan. Y también en su caso, lo que hablaban en los secretarios, que ya sea de administración, el secretario académico, ellos sí usan el cubo. Muchas veces nos piden, o le piden a las personas de la secretaría, que por ahí en alguna cosa que dudan o que quieren meterse un poco más, pero en general si no, ellos lo consultan. Buenas tardes, somos de la Universidad de Chilecito. Bueno, venimos representando el área de
presupuesto, en área de compras y de personal. Bueno, es intención de la universidad implementar el sistema y bueno, este sería un puntapié inicial y vemos que muchas universidades lo tienen. Hemos enriquecido bastante con la experiencia de cada uno. Bueno, es intención del rectorado, de las secretarías y las direcciones de la universidad, contar con un sistema de toma de decisiones. Vemos que es un sistema que puede analizar información en distintas dimensiones y nuestra universidad es relativamente nueva y bueno, va creciendo día a día y el contar con la información precisa de los sistemas de gestión se vuelve cada vez más importante. Así que la intención es meterle para adelante con esta herramienta y bueno, felicitarlo al CIU, a todos los representantes del sistema que veo que está bárbaro y bueno, ojalá que esta oportunidad sirva para ese puntapié inicial de nuestra parte y iniciar de la mejor manera y proveer de la información para quienes lo necesiten, ¿no? Así que bueno, felicitarlos de nuevo al CIU y a toda la gente de desarrollo que ayer también estuvimos visitando y vemos que están a full ahí con todos los requerimientos de todas las universidades, ¿no? Muchas gracias. Hola, mi nombre es Jimena Con, somos de UNTREF, de un área de gestión de la información. Estamos con la idea de implementar el WICHI. Vamos a empezar con los datos de Araucano y estamos en un proceso de implementación del 3.15 en algunas áreas y en otras en actualización. También vamos a hacerlo con el WICHI. Bueno, a mí nos sirvió también mucho las experiencias y anotamos distintas. Gracias. Hola, yo soy Raúl Ortega, soy de la Universidad de Catamarca. Nosotros tenemos implementado el WICHI y usamos más que todo el cubo de Guaraní. Venimos en los últimos tiempos de haber terminado un proceso de evaluación institucional. Han surgido para nosotros algunas diferencias en la evaluación de algunos datos, sobre todo porque venimos de migrar de Guaraní 2 a Guaraní 3 las unidades académicas. Nosotros tenemos 8 unidades académicas y vamos migrando de a una por vez. De esas 8, 6 ya están en Guaraní 3 y aún subsisten 2 unidades académicas en Guaraní 2. Por lo tanto hay cubos tanto para Guaraní 2 y para Guaraní 3. La diferencia más importante que encontramos entre una cosa y otra, y que te lo había comentado en el intermedio, es encontrar, cuando pasamos a Guaraní 3, los datos de procedencia por localidad de los alumnos. Es un dato que sí lo teníamos en el cubo de Guaraní 2 y en Guaraní 3 podemos encontrarlo, pero por provincia, no por localidades del interior de la provincia. A nosotros especialmente nos interesa porque tenemos algunos programas destinados a fomentar la llegada de más alumnos del interior hacia nuestra sede central, ¿no? Y bueno, y después algunas otras cuestiones que tenemos con los cuadros de Araucano. Los cuadros de Araucano tienen una fecha de corte o cierre anual y cada vez que se presenta un proceso de acreditación surge desde los usuarios de unidades académicas el interrogante de por qué los datos no les coinciden con lo que ellos toman de Guaraní, ¿no? Así que por lo demás el sistema nos ha resultado un valioso aporte, sobre todo en esto de la evaluación institucional, porque nos sirvió para obtener muchísimos datos. El tema de localidades, tenemos que mirar los datos, digamos, la dimensión existe y está, digamos, tenemos que ver por qué no la están viendo ustedes, pero es un tema de datos, me parece. Bien. ¿Qué tal? Buenas tardes. Nosotros somos de la Universidad de Cuyo, somos del área de la coordinación de gestión presupuestaria, hemos venido. La intención nos han encomendado de volver a reimplementar el CIWICHI. En algún momento lo hemos estado usando y ahora actualmente no se está usando. Surgió el tema esto porque actualmente el CIUPILAGA está haciendo capacitación facultad por facultad y surgió ahí uno de los usuarios de la facultad que necesitaban ver informaciones de otro ejercicio y sacar algunas estadísticas sobre el respecto. Eso lo hice en un planteo a nivel gerencial y por lo tanto estamos acá presentes.
intención está de poner en marcha. Creemos que una vez que el Pilagá muestre todos los cubos, entrará toda la parte académica y otros sectores para estimular un poco a la parte judicial. Es lo único que lo puedo decir. En su momento, cuando se usó la primera versión de Wiki, sí, estábamos usando todos, estaban todos los decanos, había los secretarios, era un uso periódico por semana, todo ese tema. Ahora estamos reinstalando un tema de esto y surge de la necesidad, por el caso de Pilagá, con la capacitación que ayuda un poco a mejorar la calidad de la información. La parte académica no la uso. Muy poco. Ahora en la RAE necesitaban los datos y le dije, mira, en el Wiki le pueden sacar en tiempo y forma más o menos. Y parece que nosotros vamos a darle un empuje y surgirá ahí la parte académica también, cuando yo tenga la posibilidad de contar con todos los secretarios. Hola, mi nombre es Camila, soy de la Universidad Arturo Jaureche, del área de gestión y evaluación, del área subárea de estadísticas. Utilizo sobre todo como usuaria el Wiki para todo lo que es información académica, información censal también, y me resulta muy útil realmente, y claramente, bueno, también la ansiedad de ya estar utilizándolo y ya produciendo informes al respecto de la necesidad de empezar a incorporar muchas más variables, más dimensiones, pero bueno, eso también es a partir del uso, ¿no? Que cuando uno empieza a aceitarse con una herramienta, ve todo el potencial que tienes, pudiendo sobre todo agregar mucha más información, que es con la que contamos, bueno, el módulo de prescripción, todo lo que es censal, hay un montón de variables que se podrían ir sumando y más cuestiones. Bueno, felicitaciones. Buenas tardes. Nosotros somos de la Universidad de Entre Ríos. Estamos igual que el año pasado. Estamos trabajando con la versión 4.8 de Pentaho, ¿sí? Y lo utilizamos fundamentalmente en las áreas de Pilagá y Mapuche. Guaraní, la universidad este año está muy abocada a pasar a Guaraní 3, por tanto lo que ellas usan es, tienen hasta el momento 2 facultades nomás migradas a Guaraní 3 y utilizan datos pero no tanto. Bueno, hubo un cambio de gestión y tienen mucha idea de fomentar todo esto, por eso vamos a ir cuando preguntás cómo pueden colaborar, a solicitar la colaboración para, que era lo que quería hablar con vos un poquito, de ayudar a instalar Wiki para que en breve esté funcionando más al día, porque entendemos que tenemos muchos datos de Diaguita, por ejemplo, y demás que no los estamos utilizando y los estamos necesitando. Así que bueno. Algo que se me ocurre ahora mencionar es el tema de, para la instalación, algo rápido, tenemos una virtual con la última versión para que se la pueden bajar y lo que tienen que hacer es, o sea, toda la complejidad de evitar la complejidad de la instalación de un Pentaho, o sea, bajan esa virtual y es, bueno, cargarle los datos de cada uno de los sistemas de gestión de ustedes. Sí, pero esta es nueva porque tiene la última versión, podría ser, o sea, si quieren ir a la última versión, ya que estamos por iniciar, parecería lógico ir. Pero bueno, lo podemos ver en detalle. Y otro tema que podemos para mencionar es todos los que estén en proceso de implementación y que quieran avanzar en la implementación y que quieran colaboración nuestra en evaluar el plan de implementación, nos llaman, o sea, trabajamos a distancia, hacemos una videoconferencia y vamos trabajando de cómo puede ser esa implementación, que por lo que ven va variando, depende de la universidad, ¿sí? Unos eligen el área académica para avanzar, otros eligen la parte de administración, otros eligen con la gente de gestión, otros se van a la parte de autoridades. Bueno, cada uno tiene su particularidad y cada uno tendrá su estrategia de implementación. Pero bueno, si quieren que nosotros podemos colaborar en eso, tranquilamente lo podemos hacer a distancia. O personal, pero bueno, por ahí a distancia se puede arrancar. Hace unos años, unas capacitaciones Hace
hace unos años, antes de que saliera el proyecto Wichi así como integrador, yo vi algunas capacitaciones que eran sobre los cubos, pero específicas de una temática. Entonces, del taller de los cubos de lo que hoy es mapuche, estaba la gente de O3 y la gente también de mapuche, y venían los usuarios funcionales, y ahí se lo apropiaron bastante y empezaron a entender bien las dimensiones, porque no está bueno que use el cubo una autoridad y que el área administrativa de soporte no lo sepa usar, porque cuando hay una diferencia en los datos, ¿quién contesta? ¿El informático? No está bueno. Entonces, en esos cubos, la verdad que se impulsó mucho el uso, y no era de cubos en general, era del cubo de mapuche, de los cubos académicos, eran bien específicos. Esa idea está flotando ahora, y podemos analizarla y hacer algo bien específico. Me acuerdo, eran sobre cada cubo y sí, eran ejercicios, y de hecho lo hacíamos en la universidad muchas veces. O sea, no me acuerdo si este día lo mismo, pero hacíamos. Los que usaban el cubo ese en particular planteaban cosas. Por ejemplo, cuando contábamos cargos, una persona que trabajaba hasta el 15 en un cargo y después cambiaba la categoría, se contaba doble. Entonces esas cosas las detectan la gente que carga los datos y ve las diferencias. Se planteaban todo ese tipo de problemas y ajustes, y eran recontra específicos de esa temática. Te planteo una consulta que me surgió cuando le comentabas a ella del tema de la implementación con el virtual. Bueno, decían que era el virtual con la última versión, ¿no? ¿Hay alguna versión que venga dockerizada o es simplemente una máquina virtual? Por ahora eso Perfecto, era solo para consultar eso. Y bueno, yo soy de la Universidad de Córdoba, estoy en la parte de BI, de inteligencia y negocio, y de toda la parte informática, de la parte más técnica, los usuarios de Wichi, por lo menos la parte que tenemos implementada hasta ahora, es la parte académica, y lo usa el área de estadística. La intención es generar un compromiso con la parte administrativa, por eso vine yo hoy. Hace poco que estoy yo en el área, hace 6 meses. Mi compañera está hace 5 años, pero está en licencia de maternidad. Así que bueno, le he podido sacar el jugo más que con las consultas mías, con lo que han planteado el resto, que me ha dado una visión totalmente distinta. Yo como la parte técnica, muchos acá lo han planteado como usuario, y bueno, es una forma distinta de ver el enfoque. Y bueno, la idea sería poder conectar el tema de Pilagá y de Alitas para poder sacarle el mayor provecho a esto, y hasta el día de hoy, digamos, muchos de los requerimientos los terminamos solucionando mi compañero y yo con cubos, pero no propios de Wichi, o sea, uno cada uno haciendo el ETL, leyendo base de datos, haciendo el ETL y presentándolo a través de Saiku. Prácticamente los usuarios, si estuviera la implementación de Wichi, para ellos sería casi transparente, porque manejan al día de hoy los cubos, que era una de las diferencias que comentaba uno de los chicos, no recuerdo quién, del tema de la interfaz, de que tienen que estar las vistas. En el caso nuestro, los usuarios, que son pocos en realidad, pero que manejan los cubos, manejan bien, eso es raro, pero porque ya lo manejan a los cubos que les personalizamos nosotros. Así que bueno, desde ya agradecerle a todos y muy buena presentación. Bueno, yo soy de presupuesto, de la Dirección General de Presupuestos, somos de Presupuesto de Córdoba, y en realidad creo que por eso, como de las más viejas, como usuaria de Data Warehouse, digamos la más constante, o estoy dentro de las más constantes de Data Warehouse. Entonces, no voy a hablar mucho de esa experiencia, porque digamos es lo que se está hablando acá, pero digamos nuestro problema en Córdoba, más que un problema de uso de Data Warehouse, es la no integración. Es decir, acá poco que queda en evidencia que, por ejemplo, no nos conocemos Córdoba académico con Córdoba, todo con lo que es Pilagá, Mapuche y todo eso.
Y en realidad, bueno, creo que de todos modos estamos iniciando otra etapa que tiene que ver con otra gestión, con un recambio también en gente. Nosotros todavía tenemos, o sea, si bien somos viejos usuarios de datos, o sea que en eso me considero como bastante puntera en uso de datos, estamos muy atrasados en el tema de integración, y no solamente de integración de los sistemas, sino todavía en desintegraciones entre la discusión entre las incumbencias de los informáticos y de los administrativos. Entonces, bueno, todavía tenemos que trabajar ese camino, estamos en otra gestión, hay recambio también de gente que digamos que le toca ahora irse, o sea, gente también que viene con otra cabeza, tanto el administrativo como el informático, y bueno, entonces estamos en ese plan. Y bueno, también nosotros en realidad queremos trabajar empezar a integrar esa discusión, empezar a trabajar en conjunto con lo académico. Y bueno, así que también en ese plano nos interesa Wichi. Ya sé que tengo que decir que nosotros en cuanto a Wichi estamos igual que yo, digamos, igual que el año pasado, nada, no, de la parte, o sea, nosotros nada, yo sí, no digamos nada, en el sentido que estamos igual que el año pasado, pero nos interesa. Y bueno, me decía él que es un técnico especialista en la parte de O3 y de Data Warehouse dentro de los datos económicos financieros, que bueno, que nos interesa esa parte que usted dice de apoyar en las implementaciones. Así que en eso lo vamos a contar con ustedes y bueno, a ver si nos largamos este año. Gracias. Bueno, mi nombre es Elian Pinzás, yo trabajo en la Universidad Nacional de Moreno. El estado de situación es que el sistema fue implementado, pero está a prueba. Yo lo implementé el año pasado. Se habían hecho un par de intentos de implementación hasta ese momento, pero nunca se había puesto en funcionamiento. Y bueno, se puso en funcionamiento y la cantidad de usuarios que tiene son muy pocos. Hay que decir que es una universidad del bicentenario, digamos, es una universidad muy joven, tiene todos los sistemas implementados, salvo el de San Agirón Quilmes, el resto están todos implementados. El que tiene el uso más intensivo es el guaraní. Y durante este año, digamos, se lo estuvimos mostrando a ciertos usuarios, que el tema es la universidad ya sacaba información, obviamente. Ellos hicieron, la gente de sistemas que estaba hasta ese momento hizo una página de reportes, y entonces se consulta directamente al guaraní. Les cuesta mucho pensar, digamos, en hacer el cambio a tratar de usar el Wichi cuando ya tienen esa herramienta, o tienen otras herramientas informales, como por ejemplo que mandan un mail y dicen, che, sacame tal listado y listo. Entonces, como ya están tan acostumbrados a eso, y en verdad es un volumen que no es tan grande. Yo escuchaba recién que había tantas facultades, esta es una universidad más chica y esas cosas todavía se pueden dar, y entonces por eso no se da el paso, me parece a mí, en parte por eso, en parte porque también vienen con pedidos puntuales y cuando les decís que no te dicen, ah bueno, entonces ya no me interesa, lo dejan de lado. Así que el uso que se le dio, yo estuve siguiendo, digamos, a los usuarios que fui creando. Por ahí entran una vez, hacen 20 consultas y después se van y no lo usan nunca más. Y el nivel de uso es ese, digamos. Pero las principales consultas fueron sobre los cubos de guaraní. Y lo otro que me preguntan bastante es el de mapuche. El tema de mapuche es que está incompleto. En su momento no se sabía que se iba a implementar el Wichi y no se sacaban los cubos de mapuche. Un poco para paliar eso, yo estuve consultando en el foro en su momento cómo se podía hacer, y yo recuperé algunos cubos. Lo que pasa es que el procedimiento es bastante trabajoso. Tengo una máquina virtual donde tengo mi propio mapuche y tengo que llevar el tiempo, digamos, a ese momento para poder sacarlo. Bueno, lo hice con 3 o 4 meses. Lo que pasa es que requiere mover varias unidades porque me lo tienen que sacar de cinta. Bueno, hay todo un procedimiento bastante trabajoso. Y bueno, se pudo paliar más o menos, pero ese era otro de los pedidos, digamos, que me hacían. Así que principalmente es guaraní y mapuche. Pero muchas de las cosas que dijeron hoy son tal cual así, o sea, son pocos los usuarios que se meten al Saiku. Tengo 2 usuarios nomás que hicieron el curso de Saiku, se metieron en algún momento, lo hicieron, y la mayoría lo que prefiere es usar el tema de los reportes.
les es más ameno, digamos. Así que por ese lado yo también traté, digamos, de compensar, tratando de capacitarme, pero la verdad es que somos dos personas, es así. O sea, soy yo y tengo a mi jefa, digamos, que me ayuda, digamos, con el tema de la validación de datos y eso, así que bueno, ese va lento, digamos. Así que bueno, eso es más o menos el panorama por allá. ¿Recorrimos todos? Sí. Bueno, estamos por terminado. Muchas gracias a todos por venir. Bueno, saben cómo queda la dirección. Allá Miguel pide una foto, como siempre. Bueno, sacamos una foto y nos vamos entonces. Si les parece, nos acercamos acá. Bueno, como saben, nuestra dirección, cualquier cosa es wichi@siu, nos escriben, nos llaman para el tema de implementación, podemos avanzar con el tema de videoconferencias como mencionaba. Bueno, vamos con la foto y nos vamos todos. Gracias.